Listo, estimados. Entonces, vamos a iniciar con semana 10, reproducción. ¿Listo? La reproducción, ¿cuál es el propósito de la reproducción? Pues perpetuar a la especie, ¿no? Es decir, que una especie siga viviendo a lo largo del tiempo. Lógicamente, una especie no significa un individuo. ¿Listo? Son varios individuos. ¿Listo? ¿Cómo logras perpetuar una especie? Pues proliferando más y más individuos. ¿Ok? ¿Listo? Pero ¿cuál es el propósito de la reproducción? La perpetuación de la especie, la permanencia de la especie a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué es la reproducción? Es un proceso, en este caso, biológico complejo, ¿ok? Que consiste en la formación de más individuos. Eso es, ¿listo? Así de simple. Vamos con reproducción. Hay dos tipos de reproducción ya, la reproducción asexual y la reproducción sexual. ¿Okay? ¿Listo? Vamos a iniciar con la reproducción asexual. Pero antes de eso, creo que sería necesario ya marcar cierta diferencia, ¿no? Vamos a escribir en rojito. Rojito. Vamos a ver. Ya. Voy a poner asexual. Y por aquí. Por aquí, sexual. ¿Ok? ¿Cuáles son las diferencias? Importantísimas. Es que en la reproducción sexual hay participación de unas células especializadas, denominadas células sexuales, pero en término más formal se denominan gametos. Participación de gametos, ¿ok? Estos gametos tienen que unirse a través de un proceso denominado y conocido como fecundación. Y la formación de estos gametos es gracias a ¿qué? A un proceso de división celular denominada meiosis. ¿Listo? Por lo tanto, tanto la meiosis como la fecundación vamos a estar viendo hoy día. ¿Ok? Otra característica importante de la reproducción sexual es que fomenta o promueve la variabilidad genética. ¿Listo? Y la sexual no promueve eso, porque al final las células hijas en la célula sexual, en la reproducción sexual, los descendientes son idénticos a los propios. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Sencillo ahí. Sencillo ahí. Ahí vamos. Vamos entonces con reproducción asexual, específicamente en los organismos unicelulares. Vamos a dejar abierto el chat por si hay alguna pregunta. Vamos con reproducción asexual, organismos unicelulares. Por ejemplo, la fisión binaria, también denominada como bipartición, es la reproducción asexual más sencilla porque consiste en una división celular, pero es una división celular equitativa, pues equitativa, justa, en la cual hay una duplicación del material genético que posteriormente se reparte a dos células hijas, ¿ok? Eso es la bipartición. Bi, porque al final la célula madre se va a dividir en dos células hijas. Fisión binaria, ¿ok? Y te digo que es equitativa porque el contenido citoplasmático también es repartido de forma equitativa, de forma equilibrada a las células hijas. ¿Dónde yo encuentro esto? En diferentes organismos unicelulares, ¿ya? Pero las más conocidas son las bacterias, pues todas las bacterias. Luego vamos a tener a la gemación. La gemación en este caso viene a ser un tipo de división celular, pero no equitativa. ¿Por qué? Si bien es cierto hay una duplicación del material genético y se reparte a las células hijas, el contenido citoplasmático que se reparte es mucho menor a la célula hija denominada como yema, brote. Y al final vemos una célula hija con un gran contenido citoplasmático y otra célula hija con un menor contenido citoplasmático, denominada este proceso como gemación. ¿Dónde encontramos esto, profe? En los hongos levaduriformes o sencillamente denominados como levaduras, ¿no? Ejemplos, el gran conocido modelo de biología Saccharomyces cerevisiae, puede ser la levadura.
Vamos ahora con la esporulación. La esporulación viene a ser la formación de esporas. ¿Ok? La formación. Profe, ¿qué son las esporas? Las esporas son estructuras muy pequeñitas. Son microestructuras celulares. Vemos acá por acá una célula que va duplicando su material genético. ¿Ves? Dos núcleos. Y en más, en sucesivos. Cada uno de estos núcleos se va luego compartimentalizando en determinadas estructuras, en determinados contenedores, que finalmente son liberados en forma de ¿qué? ¿Cómo se denomina esto? Como esporas. ¿Ok? Como esporas. Ahora, ¿qué sucede? Si bien es cierto, esta es una forma en la cual un individuo se propaga. Mira, porque, mira, a partir de uno solo, mira cuántos van a salir. ¿Ves? ¿Ves cuántos? Ahora, ¿qué sucede? La esporulación encontramos en diferentes organismos, ¿ya? No solamente en unicelulares, en plantas también. Vamos a encontrar, por ejemplo, en protozoarios, en hongos, en plantas, en bacterias. Y una de las bacterias más conocidas viene a ser la, eh, Neurospora crasa, ¿no? En la cual vamos a encontrar qué sucede en estas bacterias. Y no solamente en este tipo de bacterias, sino es que la esporulación, más allá de ser un propósito reproductivo, para las bacterias, la esporulación viene a ser un proceso que te destina a un estadio inactivo de protección. O sea, ¿qué te quiero decir? Mira, si tú eres una célula y tú te quieres reproducir una bacteria, haz bipartición, pues. Haz bipartición y ya está. Pero imagina que tú eres una bacteria en un ambiente de inanición, es decir, hay una escasez de nutrientes. Por otro lado, hay diferentes condiciones adversas, ya sea como temperatura, presión, determinados depredadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Van a formar endosporas, que son estructuras en la cual están en un estado inactivo. Inactivo, inactivo. ¿Para qué? Para que puedan estar resistiendo durante todos esos periodos de condiciones adversas. Una vez que se reanudan las condiciones adecuadas, óptimas, pues se liberan estas esporas y estas esporas van a dar origen a qué? Pues a las bacterias de por sí. ¿Me dejo entender? ¿Listo? Ahora vamos con organismos pluricelulares. Seguimos en reproducción asexual. Y aquí vamos a dar un ejemplo de las plantas. Mira, las plantas se pueden reproducir tanto por vía sexual como vía asexual. Pero dentro de la vía asexual, por favor, atentos, ya, acá atentos. Hay dos tipos grandes. La denominada reproducción vegetativa, pero yo te digo que en la mayoría de libros lo encuentras como propagación vegetativa también. Y las esporas, que es esporulación, pero te digo que acá, así como propagación vegetativa es más frecuente en los diferentes autores, esporulación en plantas, no, ese término no se usa tanto. Más que todo se utiliza reproducción por esporas. ¿Ok? ¿Listo? Ambos son dos tipos de reproducción asexual. Ojo. Ahora, ¿cómo te voy a explicar la propagación vegetativa? Mira, así de simple. ¿Ya? No voy a entrar tanto en detalles en células madre o algo así, pero quiero que entiendas lo siguiente. Imagínate tú ahorita, ¿ya? Imagínate que tú te sacas un pedacito de la piel al nivel del dedo, ¿ok? Tú vas a encontrar diferentes células ahí. Diferentes células, como melanocitos, ¿no? Células que sintetizan melanina, ¿ok? Diferentes células epiteliales, ¿no? Como los queratinocitos, ¿no? De la piel, ¿no? Células que contienen queratina. Luego diferentes células de tejido conjuntivo, más que todo en la dermis, ¿verdad? Pero ahora supongamos que de todas esas células, todo ese pedacito de piel, yo voy y lo llevo al laboratorio y cultivo esta célula. ¿Tú crees que esta célula me puede dar cualquier célula de mi cuerpo? No, no puedes, no se puede, no se puede, no tiene esa capacidad. Ahora, ¿tú te imaginas que yo saco unas células de nuestra médula ósea? O sea, de la cavidad interna de los huesos. ¿Has visto? O cuando tú comes el pollo, a veces cuando no lo cocinas bien, ¿no has visto los huesitos cuando comes, sale un poco de sangre? Allá, pues ahí la médula ósea, que se sucede un proceso denominado como hematopoiesis. Si tú sacas unas células de esas y las cultivas en condiciones adecuadas, sí puedes tener células.
¿Como cuáles? Glóbulos blancos, pues. Por lo tanto, las células que tienes ahí son células madre, porque pueden originar otros tipos de célula. ¿Ok? ¿Listo? Antes de que a ti te excreten, tuvo que haber una fecundación por parte del padre. El espermatozoide llegó al ovocito de tu madre, finalmente se formó el cigoto. Este cigoto tiene la capacidad de formar cualquier tipo de célula. ¿Ok? Profe, no, estoy volando ya. Mira, para que me entiendas. A diferencia de los animales, las plantas, en sus diferentes órganos, las células que contienen conservan una propiedad denominada totipotencia. ¿Qué significa eso? Que tiene el potencial total para originar cualquier tipo de tejido de la planta. ¿Que en serio, profe? Claro. A diferencia de nosotros, ¿tú crees que si te cortas un dedo y sacas un poquito de piel y lo cultivas, van a crecer neuronas? No. Pero en cambio en una planta sí. Y recuerdo cuando llevé justo uno de los últimos cursos de la carrera, biotecnología vegetal, en la cual sacábamos, por ejemplo, pedacitos de la hoja, lo cultivábamos en unas cajitas muy estériles, ¿ok? O sea, que no haya contaminantes ni nada, ni de bacterias, ni de hongos, nada. Y con el paso del tiempo veíamos que nacía una plantita. Profe, ¿a partir de una hoja? Sí, a partir de una hoja. Eso viene a ser la totipotencia. Tiene la capacidad de generar cualquier tejido del organismo. Eso es lo bonito de las plantas. ¿Ok? Ya, profe, ¿y por qué me habla de eso en propagación vegetativa? Es que mira, pues te voy a contar. ¿Qué significa eso? Que a partir de una planta observamos un órgano que origina otra planta. Un órgano que origina otra planta. ¿Te das cuenta de eso? Veamos por acá. Vemos acá un tallo que tiene una planta, el tallo se extiende y forma otra planta, forma otra planta, forma otra planta. ¿Ok? Forma otros órganos. ¿Cómo se denominan esos órganos que van naciendo? Propágulos. Por eso es que si tú no lo encuentras, reproducción vegetativa, propagación vegetativa, también lo puedes encontrar como reproducción por propágulos, que es muy poco común que sea escrito así, ¿ya? Hay diversos, sí, hay diversos, por ejemplo, los estolones, que vienen a ser, en este caso, tallos rastreros. Ahí, tallos rastreros. También se dicen epigeos, ¿no? ¿Ok? También se denominan epigeos, pero todavía ese término no se utiliza. No sienta mal en pregrado, a nivel preuniversitario, ¿ok? Tallos rastreros, ¿ok? Veamos. Ahora, acá que encontramos en los tallos, un ejemplo en estos encontramos a la fresa, ¿ok? En los rizomas también son tallos, pero son tallos horizontales, subterráneos, ¿no? O también denominados hipogeos. Ahora, vamos por otro lado, acá, a los tubérculos. Profe, ¿qué son los tubérculos? Acá vamos a escribir, ¿ok? Los tubérculos en este caso son tallos modificados. ¿Cómo así, profe? Modificados. ¿Por qué? Porque van a almacenar algo. ¿Qué van a almacenar, profe? Ah, mira, nutrientes, pues. ¿Pero qué nutrientes? Ah, en este caso, almidón, ¿no? Tallos modificados que almacenan almidón, por ejemplo, ¿no? Ah, me olvidé de ponerte ejemplos acá, ¿no? Un ratito, ¿no? Por ejemplo, las cañas, por ejemplo, el lirio, no, pero el lirio no está. Ah, la totora, pues la totora, el junco, el quión,
Acá en rastreros tienes a la fresa, o las gramíneas, ¿no? Tantas gramíneas que hay. Por otro lado, tenemos a los tallos modificados que almacenan almidón. Y acá encontramos aquí a la papa, pues, o yuco. Luego tenemos a los bulbos, ¿ok? Los bulbos también son tallos modificados, ¿ya? Pero también almacenan nutrientes, pero se caracterizan en este caso porque poseen hojas gruesas y carnosos. Más que rugosos, son carnosos. Ejemplos. Lógicamente tu cebollita. ¿No has visto cuando cortas tu cebollita? Hojas gruesas, carnosos, cebollas, el jacinto, la azucena. ¿Vale? Listo. Los bulbos. Esos son los bulbos. Todos estos son propágulos. ¿Sí? Reproducción vegetal. ¿Hay más tipos de reproducción vegetal? Sí, los hay, estimado. Los cormos, los esquejes. ¿Vale? Pero a este nivel solamente vamos a tomar estos 4. ¿Ok? Ahora vamos a reproducción por esporas. Y aquí, por favor, si quiero que tomes toda tu atención. Durmiendo, bueno, toma atención. Ahorita, 5 minutos, 5 minutos. ¿Ya? Por eso, para que entiendas. Porque esto lo vamos a ver también en reino plantea. Por esporas. Acá por esporas, por ejemplo, mira, las plantas tienen diferentes características, ¿ya? Las plantas son sésiles, las plantas pueden reproducir reproducción asexual y sexual, ¿listo? Son pluricelulares, la mayoría, la excepción son las algas unicelulares, etcétera, etcétera. Pero una característica de estas global es la alternancia de generaciones. Profe, ¿qué es eso? La alternancia, pues el mismo nombre te lo dice. Hay generaciones. ¿Cuántas? Hay 2. Y una con otra se van alternando a lo largo del ciclo de la vida de las plantas. Pues. ¿Listo? Es como tú, ¿no? A veces eres, por ejemplo, eres niño, luego adulto, y apenas plantas no es así. A lo largo puede ser adulto, niño, luego niño, adulto, luego adulto, sí, sucesivamente. No, hay una alternancia de generaciones. Ahora, cada una de estas generaciones tiene su nombre. La generación esporofítica y la generación gametofítica. Esporofítica también tiene una característica importante, es que es diploide. Profe, tiene que es diploide. Ya volé. El N significa la cantidad de juegos cromosómicos, la cantidad de material genético. Los organismos diploides o las células o tejidos diploides son los que poseen poseen dos copias del mismo tipo de material genético. Los diploides, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene material genético? ¿Tiene las instrucciones para cuál va a ser el color de ojos? Sí, pero los diploides tienen dos copias de esa información. Una copia puede decir que te va a dar color de ojos azul y la otra color de ojos negro. O ambas copias te van a decir para color de ojos negro. O una copia te va a decir para color de ojos marrones y el otro para color de ojos verdes. ¿Listo? En cambio, en los tejidos, células u organismos haploides, solamente tienes una sola copia de esa información. ¿Ok? ¿Listo? Veamos, acá encontramos una reproducción asexual y una reproducción sexual. Te voy a contar la historia de la reproducción sexual para que entiendas la historia de la reproducción asexual. ¿Ok? Mira, quiero que observes. Tú sabes que la fecundación, ya te lo he comentado, es producto de la fusión de células sexuales denominadas gametos. En las plantas, las zonas o los compartimentos donde están almacenadas los gametos o se forman los gametos se denominan gametangios. Sigue todo lo que estoy comentando en azul. Gametangios. Profe, angio significa ánfora, etimológicamente ánfora, angio. ¿Qué es una ánfora? ¿No has visto cuando juegas la tinca o bingo o cualquier otra cosa? Jalas una cartita y la metes dentro de un contenedor. Ya, pues, eso es una ánfora. Por eso es gametangio. Es el contenedor de los gametos. ¿Ok? Vamos a encontrar un gameto masculino y un gameto femenino que luego se fecundan. Y como cada gameto es haploide,
Acá te estoy contando, por lo tanto, la vida. Todo esto verde, esta es la vida de la generación gametofítica. ¿Listo? Una célula con la otra se fusionan, se fecundan y forman un núcleo diploide, porque cada uno ha aportado ese juego cromosómico. Por lo tanto, ahora acá entramos a la fase esporofítica. ¿Listo? Esta parte de la planta va creciendo, se va formando, mira, cigosporangios con núcleos diploides, va creciendo, hasta que emerge esta estructura. Emerge. Pero ¿qué sucede con algunas de las células que encontramos acá? Que son diploides. Mira, acá hay un montón de células que son diploides, que son productos de ¿qué? De la fecundación y la mitosis, ¿no? O sea, comenzaba a dividir, proliferar estas células que al inicio era solamente una célula diploide, pero ha proliferado. Pero ¿qué sucede con algunas células diploides? Dicen, ya me cansé de ser diploide. Ya me cansé. Voy a hacer meiosis. ¿Y qué dice? Se divide. Pero las células que van a formar, ahora ya no van a ser diploides, van a ser haploides. Por eso de aquí, de esporofítica, retorna a gametofítica. Mira, lo que te estoy contando es la vida sexual. El esporangio, ahora mira, si yo te dije que el gametangio almacena gametos, ¿qué almacena el esporangio? Esporas, ¿no? Y bajo ciertas condiciones libera esporas. Llega al suelo y se origina una nueva plantita. Pero ojo, esta plantita ha sido origen ¿de qué? De estas esporas. ¿Y estas esporas qué son? Haploides. Sucede que de esta plantita cada una de sus células es haploide. Es haploide, cada una de sus células es haploide. Unas partecitas de estas plantitas, mira, una partecita de estas plantitas van a formar los gametangios nuevamente. Y estos gametangios, ¿qué va a suceder? Van a fecundarse y van a formar así sucesivamente. ¿Pero qué sucede? Mira, acá ha participado la fecundación y la meiosis, ¿no? Pero otras partecitas de la planta vamos a seguir encontrando estas estructuras denominadas esporangios. Y van a liberar, ¿qué cosa? Esporangiosporas, que son esporas. Las esporas caen en el suelo y originan un individuo. Este individuo sigue formando esporangiosporas, caen las esporas y forma un individuo. Sigue formando esporangios y caen esporangiosporas y sigue formando un individuo. Pregunta, ¿aquí hubo meiosis y fecundación? No. Por lo tanto, es un tipo de reproducción asexual mediada por esporas. ¿Listo? Ya ahora sí, ya, sigue durmiendo, ¿ya? Continuemos. Vamos con la gemación. La gemación en organismos unicelulares. ¿Listo? Pluricelular. La gemación, en este caso vamos a ver cómo un ejemplo ocurre en las hidras, ¿no? ¿Te acuerdas la hidra qué es? ¿Te acuerdas a qué grupo de animales pertenece la hidra? A los nidarios. Los nidarios, acuérdate que los nidarios tienen tentáculos, ¿no? Estos tentáculos que poseen nidocitos, que secretan sustancias urticantes, por eso se llaman nidarios. Más ejemplos de nidarios, aparte de hidra, medusa, corales, ¿no? Anémonas, etcétera. ¿Listo? A partir de esta hidra, ¿qué sucede? Aparece un pedacito, una cabecita acá, alrededor de acá, y se va originando una nueva hidra. Va apareciendo un brote, ¿no? Se va originando una nueva hidra, hasta que al final se separa. ¿Listo? Hay un proceso también, otro tipo de reproducción aquí en los nidarios que se denomina estrobilación, ¿no? Se da en las medusas. No lo vamos a tocar aquí. ¿Listo? Hay otro tipo de regeneración que es regeneración, pero yo siempre me he acostumbrado a explicarlo como fragmentación, regeneración, para que te acuerdes siempre de la secuencia. Pues. Mira, si tú te vas al río Rima, ahí abajito, ¿no? ¿Listo? Tú vas con tu vasito, vas cerca justo al río, las piedras, y más si hay alimento mejor todavía, lo cual es común según la idiosincrasia limeña. Vas y ¿qué encuentras? Vas a encontrar unos gusanitos pequeñitos, planitos,
que son planarias. ¿Y tú te acuerdas las planarias a qué grupo pertenecen? ¿No? A las platelmintos, ¿no? Las planarias a los platelmintos. Tú coges, ¿no? Y te lo llevas a tu casa y no te diste cuenta, ¿no? Tú querías coger piedritas, no te diste cuenta. ¿Y qué haces? Las comienzas a cortar. Las cortas, las cortas. Pero luego regresas y observas que encuentras restos celulares, restos de tejido, sí, pero encuentras más planarias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estos tienen la capacidad de que si los cortas, si los fragmentas, alguna de las porciones se pueden regenerar. Este es un tipo de regeneración. Fragmentación, regeneración, un tipo de reproducción. Profesores, los platelmintos, no, pues tu amigo Patricio también. Los equinodermos, las esponjas de mar también tienen esa capacidad. Vale, vamos ahora con el ciclo celular. El ciclo celular viene a ser unas... Ya, el ciclo celular así sencillo. Es el ciclo de vida de una célula. Ciclo de vida de una célula. Jamás te van a preguntar, ¿qué es el ciclo celular? No, pues ya, pues es el ciclo de vida de una célula. ¿Pero en qué consiste? Pues en una secuencia de etapas, ¿sí? O una secuencia de conjunto de procesos celulares. Vamos a encontrar diferentes procesos celulares, ¿vale? Ahora, el ciclo celular se divide en dos, ¿ok? Se divide en dos. El ciclo celular se divide en dos, en la división celular y la interfase. La división celular se divide en mitosis, ¿ok? Citocinas. Pero la interfase, vamos a iniciar con la interfase. La interfase tiene tres subfases. La fase G1 o también denominada fase GAP1. La fase S y la fase G2 o GAP2. ¿En qué se caracteriza la fase G1? Mira, la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas. Acá también es donde la célula desarrolla sus funciones, ¿no? Donde la célula está funcionando, donde realiza sus propias funciones. El ciclo celular, ¿cuándo termina? En la división celular, es decir, que la célula se va a dividir. Pero ¿qué sucede? Cuando las células ya encuentran un alto grado de especialización, estas células ya no pueden dividirse y se quedan en una fase, aquí, en la fase G1. Y ahí es donde desarrollan sus funciones. Por ejemplo, las neuronas no se pueden dividir. Entonces, se quedan en fase G1. Están desarrollando sus propias funciones. ¿Ok? Lo mismo ocurre con los queratinocitos, lo ocurre con los enterocitos. Sus funciones se quedan en la fase G1 y ¿qué sucede? Realizan sus propias funciones. ¿Ok? Ahora, justo terminando la fase G1, la célula se compromete a algo. ¿A qué? A dividirse. Justo antes de terminar la G1. Y cuando va a terminar la G1, imagínate que tú eres una célula. Estás funcionando y todo, pero otras células te están mandando señales diciendo, oye, divídete, divídete. Pero tú reflexionas, ¿no? Ya espera, si yo soy una célula y me divido, las partes que se dividen van a ser más chiquitas. Y si estas partes chiquitas se vuelven a dividir, se van a volver más chiquitas. Entonces para que los descendientes míos tengan el mismo tamaño, ya pues yo voy a aumentar mi tamaño. Y si me cortan, ahora voy a tener tamaños, ¿sí? Iguales a cuando yo estaba en un inicio, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que acá hay una duplicación del volumen celular, lo cual es promovido por un aumento de la cantidad de organelas, proteínas, etc. Ahora la célula dice, ya, vamos a dividirnos. Oye, espera, pues, pero falta algo importante. Si a partir de ti van a aparecer dos células, todos por favor, imagínense que somos células, cada uno somos una célula. Todos nos vamos a dividir en dos células. A un lado, mira, yo tengo toda la información ¿ya? Para funcionar, para colocar cada organela en un lugar determinado. Todo eso está determinado en un manual, en una serie de instrucciones denominado como material genético. Y eso se encuentra en el núcleo. ¿Ok? Yo ya aumenté mi tamaño. Yo digo, ya hay que dividirnos, pues, hay que dividirnos. Pero yo solamente tengo
mi material genético. Ese material genético se lo voy a tener que dar a una de las dos células. La célula que tenga ese material genético va a poder vivir y la otra no, porque va a ser una célula sin núcleo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la fase S ocurre un proceso indispensable y principal de este que se denomina duplicación de ADN. Pero ya sabes que ya te he enseñado en célula eucariota, ¿de acuerdo? Que se te contrae de viaje. Te explicaron. El ADN eucariótico está en forma de cromatina, es decir, que es ADN asociado a proteínas. ¿Y te acuerdas cuáles son esas proteínas? Ese grupo de proteínas más conocidos. ¿Alguien lo puede poner en el chat? A ver, ¿alguien lo puede poner en el chat? ¿Recuerdan? Voy a continuar yo. Hasta antes de pasar al siguiente diapo, voy a decir. ¿Recuerdan o no? ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Termina y se duplica el ADN. ¿Ok? Se duplica el ADN. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que se duplica el ADN, puede pasar que el ADN todavía no se ha duplicado totalmente. ¿Ok? No se ha duplicado totalmente. O puede ser que hayan mutaciones. La fase G2 posee mecanismos denominados reparación del ADN. Ya no vuelves, ¿no? Esto jamás te va a llegar, pero quiero que entiendas el contexto, ¿ya? En la cual el ADN comienza a ser reparado. Acá dice, uy, acá hay una mutación, reparado. ¿Listo? A este nivel, primer nivel preuniversitario, no enfocamos tanto ahí. Nos enfocamos más en algo importante. Ya, profe, yo soy célula. Yo ya crecí, ya dupliqué mi material genético. Ahora, generalmente en las eucariotas, ese material genético está dividido en varios segmentos. Cada segmento es un cromosoma. ¿Ok? Cada segmento es un cromosoma. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que nosotros, bueno, en realidad nosotros poseemos 46 cromosomas. Estos 46 en la fase S se duplicaron, tenemos 96. Ahora, ¿te imaginas que las células que nazcan de nosotros, una le demos 16 y la otra le demos 80? A la célula que va a tener 16 va a tener las instrucciones incompletas. No va a tener las instrucciones incompletas. Y en un momento de su vida va a decir, a ver, voy a ver las instrucciones para sintetizar ribosomas. Y no los encuentra. Por lo tanto, no puede sintetizar ribosomas. Por lo tanto, no va a poder vivir. En cambio, la otra célula que tiene 80 cromosomas, ¿qué dice? A ver, mira. A ver, para sintetizar lisosomas, voy a ver las instrucciones. Ah, listo. Ya, sintetizo. Oye, espera. Pero acá veo más instrucciones y que se repiten. Voy a sintetizar más lisosomas. Ahí la información está en exceso y la célula no puede manejar toda esa información con exceso. Por lo tanto, también es inviable. Por lo tanto, tienes que repartir el material genético de forma equitativa. ¿Ok? Para repartir de forma equitativa, ¿qué tienes que hacer? La célula utiliza como una especie de pinzas que agarra un cromosoma y dice, yo, ven para acá, y te lleva a un lado. El otro lado de la célula agarra esa pinza, coge y lo lleva para otro lado. ¿Ok? Lo mismo para la otra célula. ¿Qué sucede? Coge con una pinza, otro cromosoma lo jala para un lado. Así sucesivamente hasta que se repartan 46 para uno, 46 para otro. ¿Ok? Una vez que se ha realizado eso, antes de pasar eso, profe, pero ¿cuáles son esas pinzas? Sí, mira, ¿te acuerdas por qué el cuerpo humano logra estar ubicado órganos para un lado, órganos para el otro, órganos para el otro? Gracias a un sistema denominado sistema esquelético, ¿verdad? Que nos da sostén, soporte y organización. Si tú quieres repartir cromosomas a un lado y hacia el otro, ¿qué tienes que hacer? Reestructurar la arquitectura de ese esqueleto. En la fase G2,
las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Ese citoesqueleto que tú conoces de filamentos intermedios, microfilamentos, microtúbulos, todos esos andamios, todos esos rieles comienzan a modificarse. Imagínate que estás en tu casa, ¿no? Por aquí está una determinada cosa, los muebles, la cocina y tal, pero va a ocurrir un proceso tan importante. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer espacio. Vas a mover estas cosas por allá, por acá, por allá. Eso hace la célula durante la fase G2. Y ahora pasa ya a la división celular. Va a comenzar a dividirse. Pero acá sucede dos procesos en la mitosis. Un proceso denominado citocinesis y un proceso denominado, vamos a probar, cariocinesis. ¿Qué es esto? Es saber, pues no. ¿Cario de qué viene? ¿Cuándo te enseñaron? Célula procariota, célula eucariota. Procariota, procarión, antes del núcleo. Eucariota, verdadero. Carión, núcleo. Por lo tanto, si yo te digo cariocinesis, cinesis, división. División del núcleo. Y luego, división del citoplasma. De la célula, mejor dicho. ¿Listo? Continuemos. Ahora, profe, ¿qué pasa con el material genético durante el ciclo de vida? Mira, una célula, al terminar de dividirse, genera una célula hija. La célula hija sigue creciendo, crece, replica su material genético, ¿ves? Lo duplica. Y este material genético lo reparte, lo cual se denomina segregación cromosómica. Y lo reparte a cada una de las células hija. Y aparece una de las células hija. ¿Ok? Continuemos. Ahora vamos con la mitosis. ¿Ok? No había puesto la respuesta. A menos hubiesen por chapa, ¿no? Dicen Wikipediazo y lo colocan ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Las histonas, pues muchachos. Vamos a poner el chat, las histonas, las histonas. Ya. Vamos a ver con la mitosis. La mitosis es un tipo de división celular en la cual, vamos a implementar. Un momentito, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Emma, ¿qué? ¿En serio? Emma, ¿qué cara sorprendida? ¿Que no les han dicho eso? ¿Las histonas? A ver, vamos a ver. Con mitosis. La mitosis debe ser un tipo de división celular. Es un tipo de división celular también denominada como homotípica, ¿no? ¿Por qué homotípica? Porque al final las células eh, hijas son idénticas al progenitor. ¿Ok? Células. Y ahora, ¿dónde ocurre otra cosita? Ocurre en las células somáticas, es decir, en la mayoría de las células del cuerpo. Somáticas. ¿Cuántas células nacen a partir de estas? Dos. Nacen dos células. Y ambas células son diploides. Diploides. ¿Ok? Vamos con la meiosis. La meiosis es un tipo de división celular también denominada heterotípica. ¿Por qué heterotípico, profe? Porque las células que nacen son diferentes a los progenitores. ¿Dónde ocurre? Ocurre en las células, seguro no va a decir en las células sexuales. No, la meiosis da origen a células sexuales, pero ocurre en las células germinales. A partir de las células germinales aparecen las células sexuales. Heterotípica. Nacen cuatro células, las cuales son... ¿Listo? Listo, estimados. Vamos acá.
Esta partecita, por favor. Ya, nuevamente, necesito que despiertes de nuevo, despierta. Ya vas a dormir en un rato, nuevamente. Espera. Mira, vamos acá. Vamos a una célula que está en interfase. O sea, todavía no está en división, está en interfase, ¿ya? Ahora, mira, quiero que observes este pedacito. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Todo lo que estoy colocando. Un color más oscuro. No. Más gruesito. Ahí está, más gruesito. Vamos a ver. ¿Ves todo esto? Cuando el ADN está en interfase, el ADN está desenrollado. Tiene toda esta forma. ¿Ok? Tiene toda esta forma. Ahora mira, la mayoría de organismos celulares eucarióticos son diploides. ¿Qué quiere decir eso? Como yo te dije, esto tiene un juego. Esto es información genética. Supongamos que esta es una célula nuestra, son 46 cromosomas. No, ya, supongamos que solamente nosotros tengamos 4 cromosomas. No 46, tengamos 4 cromosomas. ¿Ok? ¿Ok? Este cromosoma, mira, nuestro material genético está dividido en 4 cromosomas. Este cromosoma, a este nivel, tiene información. Lo voy a hacer de forma simplista, no es que esté ocurriendo esto de forma real. Tiene la información para el color de ojos. Información para la predisposición de una enfermedad, como la diabetes. Por ejemplo, tiene información para que los paquetes musculares sean mayores. ¿Sí? Para el color del cabello. ¿Qué sucede? Si yo te digo que esto es diploide, significa que hay 2 juegos de la misma información genética. Aquí tú ves un rojito. Por aquí también vas a ver otro rojito, totalmente desarrollado, porque estamos en interfase. Y este también tiene información para el color de qué? De ojos, de cabello, predisposición de alguna enfermedad, metabolismo, en este caso, formación de músculo, etc. Esta célula tiene el mismo tipo de información, pero no contiene la misma información. Sí el tipo, pero no la misma información. Ejemplo, estos 2 cromosomas, mira, codifica para el color de ojos, pero puede ser que esto esté codificando, esto diga va a ser azul y este diga va a ser negro. O puede ser que este diga va a ser negro y este diga que va a ser negro. Este, por ejemplo, dice predisposición para diabetes y el de acá dice no, sin predisposición para diabetes. Este para color de cabello marrón y este color de cabello negro. ¿Ok? Ves abajo los otros en azul, ¿no? Ya, ese es el tercer y cuarto cromosoma. Ambos tienen el mismo tipo de información. Por ejemplo, esos van a indicar, a ver, ¿qué podría ser? Van a indicar qué tan rápido es tu metabolismo de carbohidratos. Qué tan rápido degrada el carbohidrato. Por otro lado, ambos tienen la misma información para la textura del cabello. Uno va a decir liso y otro va a decir rizado. O quizás ambos lo mismo. Pero me vas entendiendo, ¿verdad? Me vas entendiendo. Esto está, cuando pasa la fase G sub 1, pasa la fase S, aquí se duplica el material genético. ¿Qué quiere decir? Antes de eso, como este cromosoma contiene el mismo tipo de información de esto, estos se denominan como cromosomas homólogos. ¿Ok? Ahora, este cromosoma se duplica, significa que durante la fase S se va formando así. Esta es una copia de esto. Y lo de acá también. Y los cromosomas azules también, ¿eh? También están haciendo lo mismo. ¿Ok? Ahora, en la profase ocurre un proceso muy importante en la cual vamos a colocarlo acá, que se denomina como inicio de condensación de la cromatina. ¿Por qué se llama así? Mira, la cromatina es el material genético, ¿ya? Pero cuando la cromatina, cuando el material genético está en interfase, el ADN está desenrollado y con proteínas unidas en mayor cantidad denominadas histonas. A este estado del ADN, del material genético, se denomina cromatina.
Pero cuando el ADN, el material genético, está compactado, se denomina cromosoma. Por eso es que acá te coloco inicio de la condensación de la cromatina. ¿Para qué? Inicio de la compactación de la cromatina. ¿Para qué? Para que forme cromosomas. Pero por otro lado, tú vas viendo cómo es que el núcleo se va rompiendo, ¿no? Es que aquí también inicia algo. La desintegración. Carioteca. ¿Ok? ¿Qué es la carioteca? La membrana nuclear. ¿Ok? Ahora, ¿te das cuenta? Este cromosoma se ha duplicado. Y al momento de estar compactándose, forma esta estructura. Esta partecita acá, esta partecita acá. Cuando se compactan y se observa bajo el microscopio, parece como si fuesen X. Por eso se dibujan así como X a los cromosomas. ¿Ok? Acuérdate que el de acá contiene información, por ejemplo, para el tipo de color de ojos negro. Pero como se ha duplicado, hay otro también que tiene para el color de ojos negro. Ahora, el de aquí, ¿dónde está? Acá. Tiene para color de ojos marrón. Pero como se ha duplicado, tiene también copias para el color de ojos marrón. ¿Ok? ¿Qué sucede en la siguiente etapa? La metafase. Se forma formación de la placa ecuatorial. Los diferentes cromosomas van a ser repartidos en el ecuador, en la mitad de la célula. Y la célula, como tiene todo su citoesqueleto modificado, va a comenzar a jalar una partecita de este cromosoma. Por ejemplo, vamos a dar ejemplo. Acuérdate que el cromosoma rojito de acá codifica para color de ojos negro. El de acá para color de ojos marrón. El cromosoma de acá para color de hojas, no, para el cabello rizado. Y el de acá para el cabello liso. Mira cómo va a ser el citoesqueleto para que una copia de este se vaya para este lado. Lo mismo para el azulito, jala hacia este lado. Lo mismo para este rojito, jala para este lado, jala para este lado. Lo mismo este lado de la célula, jala para este lado. Pregunta, ¿cómo se llama a toda esta serie de andamios que permiten en la cual se unan los cromosomas y luego sean jalados? Uso acromático. ¿Por quién está compuesto? ¿Por qué cosas está compuesto? Por microtúbulos. Pero ¿quiénes son los encargados de dirigir y formar todo esto? Decidir el hecho de jalar, de controlar todo el uso acromático. Ya te acuerdas, pues, ¿no? Los centrosomas, los cuales están constituidos ¿de qué? De dos centriolos. ¿No? ¿Te acuerdas, no? Cuando viste organelos. Vamos ahora con anafase. Una vez que los cromosomas ya han sido repartidos, se comienza a jalar cada una de estas copias. ¿Ves cómo son jaladas hacia una célula? A esta etapa en la anafase se denomina como segregación o disyunción. Vamos a ver, disyunción cromosómica. ¿Ok? Disyunción cromosómica. Una vez que los cromosomas ya han sido repartidos a ambas células, pues se las tiene que volver a poner dentro de un núcleo. Pues la telofase. Reintegración de la carioteca. ¿Ok? Reintegración de la carioteca. Y finalmente aparecen las células hijas. ¿Ok? Las células hijas. Veamos acá. ¿Ves por aquí una cromátide? Y ves por aquí otra cromátide. El cromosoma también se clasifica así. Un pedacito de acá es una cromátide. La otra cromátide nació de la duplicación de la otra. ¿Ok? Todo esto es un cromosoma. Cada uno es una cromátide. ¿Ok? Ahora, los cromosomas tienen un complejo de proteínas casi en la mitad. Algunos los tienen más arriba, otros los tienen más abajo, otros los tienen a la mitad. ¿Cómo se denomina esa zona? Centrómero. ¿Cómo se denomina ese conjunto de proteínas que permite unirse acá al cromosoma? Cinetocoro. El cinetocoro que permite que estos logren ser anclados al uso acromático y por lo tanto esas sean las zonas de anclaje y las zonas de tracción, las zonas por las cuales se comienza a jalar a los cromosomas.
Profe, yo veo que dice telómero. ¿Qué es telómero, profe? Telómero vienen a ser las porciones terminales de los cromosomas, en las cuales ya desde hace tiempo se asocia con el envejecimiento celular. Otro término más formal para la biología celular se denomina como senescencia, ¿no? La senescencia es el envejecimiento. ¿Ok? Ahora, yo quiero que observes que al final de todo esto, mira cómo la célula ha jalado toda la información. Mira, cada célula contiene la misma información genética de la célula madre. Cada una, cada una. Por eso se dice homotípicos, iguales. Pero en la meiosis no pasa eso. En la meiosis no. Vamos a ver. En la meiosis, acá tenemos una célula. Célula diploide. Las células, lo mismo pasa. ¿Qué sucede? Profase, metafase, anafase, lo mismo que en mitosis. ¿Ok? Pero en la meiosis son sus dos divisiones. La primera división se va a denominar como todo el proceso como meiosis 1 y la segunda como meiosis 2. ¿Ok? Comienza a desintegrarse la carioteca, comienza a condensarse la cromatina, llega a metafase, los cromosomas son alineados y en la anafase ocurre la disyunción cromosómica, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Estamos limpiando toda la casa, ¿no? Acá. ¿Pero qué es eso acá? ¿Qué fue? Distinto. Acá a la anafase de acá. Vamos a borrar, quiero que observes esta anafase para que entiendas esto. Mira cómo duplicado, cada cromosoma duplicado, hacia un lado se está trasladando la cromatina, la cromátide, y hacia el otro lado otra cromátide. Al final tú estás viendo que la información genética de la célula madre, toda esa información está siendo repartida para una hija y para otra hija. ¿Ok? Pero aquí no, aquí no. En este anafa se está jalando todo un cromosoma. Este cromosoma de acá es su homólogo. ¿Qué quiere decir? Mira, este es su homólogo. Este codifica para el tipo de información, por ejemplo, color de ojos. Este también. Pero acá es color de ojos marrón. Y este es color de ojos negro. ¿Te estás dando cuenta? Para una célula va a tener únicamente información para marrón y el otro para negro. Únicamente, no es como en el otro, no es como el otro, en la cual las células hijas tienen el mismo tipo de información y la misma información. Luego llega la telofase y nuevamente se reintegra la carioteca y se forman las dos células hijas. Vamos a jalar una de las dos células hijas. A este periodo de división no se llama citocinesis, ¿ya? Se llama es una división celular intermedia. Ahora, una de esas células se ha cogido y encontramos acá. Se condensa el ADN, se desintegra la carioteca. Esto también sería la profase. Acá encontramos la metafase y acá encontramos la anafase. Y acá sí ya estás viendo que hay una repartición de las cromátides. ¿Sí o no? De las cromátides. Supongamos que la célula de donde proviene es la célula que se jaló el cromosoma de acá, para color de ojos marrón. Significa que las células de aquí, esta célula finalmente va a tener color de ojos que codifica para marrón y este también para marrón. ¿Ok? Y listo. Telofase, se reintegran los núcleos y se divide y generan las células, ¿no? Hacerlo así, un esquemita para que entiendas. Por lo tanto, a partir de una célula, se divide en dos células y se dividen en dos células. Acuérdate que la célula de acá es diploide. Se ha duplicado, luego las células de acá son haploides. Y las células de acá son haploides. Acuérdate que acá hubo, por ejemplo, estos cromosomas fue jalado hacia acá, pero ese cromosoma codifica color de ojos marrón. ¿Y ese color de ojos qué? Negro. Este separado, marrón, marrón, y este es negro, negro. Por lo tanto, ¿qué sucede?
acuérdate que la meiosis da origen a células sexuales. Esto supongamos que es un espermatozoide. Y fecunda un óvulo. Ese óvulo tiene cromosoma que es para el color de ojos negro. Y este también para el colores de ojos negro. Cuando se realiza la fecundación, forma un huevito, un cigoto, y cuando al paso del tiempo va a formar un individuo, o va a ser adulto, ¿no? ¿Pero qué color de ojos va a tener? Negro, negro. Pero ahora te imaginas que este sea negro y el de la madre sea, por ejemplo, azul, y al final, supongamos que al final el hijo tiene ¿qué color de ojos? Azul. Y esto se puede aplicar para diferentes cosas, diferentes rasgos. ¿Te estás dando cuenta cómo la meiosis está contribuyendo a la variabilidad genética? ¿Te das cuenta cómo contribuye? ¿Ok? Ahora, dentro de la profase, acuérdate, esto se denomina como profase 1 porque se encuentra en la meiosis 1. Esto se denomina profase 2 porque se encuentra dentro de la meiosis 2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Metafase 1, metafase 2, etc. Dentro de la profase 1 hay una serie de subeventos muy importantes que son frecuentemente preguntados. Acá está. Todo esto es profase, ¿acuerdo? Profase 1. Y el siguiente viene a ser, ¿qué cosa? Metafase 1. ¿Cómo inicia la profase? Tiene 5 subetapas. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno, diacinesis. ¿Ok? Diacinesis. En el leptoteno, el ADN comienza a condensarse y comienza a tomar la forma de un buquet, ¿no? Formación. En buquet. ¿Okay? Cigoteno continuado compactándose los cromosomas, pero en un momento comienzan en ciertas zonas los cromosomas homólogos, ojo, no cualquier cromosoma con otro, solo los cromosomas homólogos entre sí comienzan a unirse, pero no en toda su región, sino en partes determinadas, específicas. Esa partecita de unión es gracias a un complejo de proteínas denominado complejo sinaptonémico. Pero ¿cómo se denomina esa unión? Apunta, el proceso más importante en el cigoteno es ¿ok? Profe, ¿para qué es la sinapsis? Es para que un cromosoma homólogo con el otro cromosoma homólogo repartan, intercambien material genético. Mira como un cromosoma homólogo todo es azulito y el otro es todo rojito. En el paquiteno hay un intercambio de material. ¿Cómo se denomina esto? Como entrecruzamiento o también más conocido como. ¿Eh? Y en el diploteno ya culminó esa repartición, ese intercambio, mejor dicho. Pero aún quedan evidencia, quedan huellas. ¿Cuáles son esas huellas? Estos sitios de intersección. ¿Cómo se denomina? Quiasmas. El diploteno se caracteriza por la formación de quiasmas. Ajá. Profe, en la diacinesis comienza a la ¿okay? Y de esta forma ya pasamos a la metafase, ¿no? Vamos con reproducción sexual en las plantas, ¿ok? En las plantas. Las plantas hay diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de plantas. Este temita lo vamos a volver a ver mejor cuando llevemos rinoplante, pero ya te voy adelantando algunas cositas, ¿ya? En las plantas con flor, ¿ok? En las plantas con flor, la flor, ¿qué es? Lógicamente la flor es un órgano asociado a la reproducción de las plantas, pero tiene dos partecitas. No es necesario que las apunte porque la vamos a ver más adelante, pero por más o menos para que vayas teniendo en contexto. La parte superior viene a ser los verticidios florales, la parte inferior viene a ser el eje floral. Esta partecita que sirve como tallito es el pedúnculo, esta parte es el receptáculo, es decir, que recibe a la flor. Y se dice verticidios florales porque los verticidios también son hojas, ¿ok? También son hojas. Profe, ¿el pétalo es una hoja? Claro, el pétalo es una hoja, pero es un verticidio u hoja modificada. Yo sé que tú ves esto y tú dices, esta es una hoja, ¿ya? Ahora, los verticidios en la flor son cuatro
4 tipos. Este verticidio de aspecto verdoso, similar a una hoja clásica tradicional, se denomina como sépalo. Este verticilio u hoja modificada, muy llamativa, se denomina pétalo. ¿Para qué es? Para atraer pues, a los agentes polinizadores. Pétalo. El conjunto de sépalos se denomina cáliz y el conjunto de pétalos se denomina corola. ¿Ok? Pero ahora sí vamos a pasar al tercer y cuarto verticilio más importantes en cuanto a la función sexual. Vamos a encontrar a esta hoja modificada. ¿Profe, es una hoja? Sí, es una hoja modificada, especializada en la reproducción. ¿Cómo se denomina a la porción masculina de la flor? Estambre. Estambre. Todo esto que he marcado es el estambre. ¿Ok? Esta parte más alargadita, como conducto, viene a ser el filamento y la parte terminal, la antera. ¿Ok? Ahora, profe, ¿y cómo se llama la porción femenina? La porción femenina es esta estructura que observas acá. Profe, ¿cómo se denomina? Pistilo. Pistilo. ¿Ok? Pero ahora, el conjunto de estambres se denomina como androceo. Y el conjunto de pistilos se denomina como gineceo. ¿Ok? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Sencillo. Partes del pistilo. Posee un orificio aquí que se denomina como estigma. Posee una estructura alargada denominada como estilo. Posee un compartimento externo que se denomina ovario. Un compartimento interno que se denomina óvulo. Aquí el óvulo, a diferencia de las células mamíferas, no es una célula. Es una estructura. Ojo, una estructura. Continuemos. A partir de la entera, adentro hay unas estructuras que se denominan microsporangio. Tú ya te imaginas que es un microsporangio, ¿no? Angio, de ánfora. Almacena microsporas, ¿ok? Y luego tenemos una célula madre de megaspora. Acuérdate, se denomina megaspora, ¿sí? Es la espora femenina. Microspora es la hormona masculina, ¿ok? Siempre, ¿no? Siempre la parte masculina y más chiquita, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Acá vamos a encontrar una célula madre de megaspora y aquí también encontramos una célula madre de microspora. Ambas células madres son diploides. Tras sufrir meiosis se convierten en haploides. La célula madre de microsporas va a generar ¿qué cosa? A los granos de polen. ¿Ok? Este grano de polen viaja ¿hacia dónde? Hacia el orificio superior del pistilo, denominado como estigma. Por otro lado, la célula madre de megaspora genera las megasporas. Esta megaspora va a comenzar a dividir sus núcleos. 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos. Y se encuentra aquí. A esta estructura que contiene estos núcleos se denomina como saco embrionario. ¿Ok? Se encuentra dentro del óvulo. Llega el grano de polen y comienza a elongar una especie de conducto denominado tubo polínico y lo atraviesa hasta aquí. Este conducto va a servir para que bajen diferentes núcleos, bajen, lleguen a esta zona y se fusionen con núcleos que se encuentran acá. Profe, pero acá hay 8 núcleos, según lo que usted me dice. Sí, pero no con todos, pues, solo con algunos. ¿Eso qué significa la fusión de estos núcleos? Fecundación. Por lo tanto, va a dar origen ¿a qué? A un embrión con su endospermo, su perispermo, es decir, a una semilla. La semilla luego va a formar el fruto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, vayamos a procesos muy importantes de la clase de la porogénesis y la macrosporogénesis. ¿Cómo es que se originan las microsporas? ¿Ok? Veamos. A ver. Acá tenemos al estambre, que es la porción masculina de la flor, el filamento, la antera, un corte coronario transversal, y vamos a observar que hay varias de estas estructuras denominadas sacos polínicos. En los sacos polínicos encontramos una célula denominada como microsporocito. El microsporocito, que es diploide,
sufre meiosis y genera 4 células. ¿Qué cosa? 4 células, en este caso, denominadas como 4 microsporas, las cuales son haploides. Cada una de estas microsporas genera, ¿qué cosa? Mitosis, se divide, o sea, se divide en dos. Una célula generativa y una célula vegetativa. ¿Ok? ¿Ok? Esta estructura ya se denomina como grano de polen. ¿Listo? Este grano de polen, como puedes, quizás no se observa bien, pero tiene como espinitas en la célula, la cual es una capa externa denominada como exina, que cuando va viajando llega, por ejemplo, hasta un pistilo, se une a ese orificio, gracias a esas exinas en formas de espinas, se une, detecta eso y comienza a introducir una especie de conducto denominado tubo polínico. ¿Para qué? Me vas a decir, ¿no? Vamos a ver. ¿Ves este microsporocito que es diploide? Meiosis 1, meiosis 2, genera microsporas. Las microsporas sufren cariocinesis, es decir, se divide su núcleo y genera un núcleo generativo y un núcleo tubular. Luego, ¿qué sucede? Uno de estos núcleos se va a dividir. ¿Cuál? El generativo o generatriz. Y va a generar dos núcleos. 1, 2. 1, 2. ¿Cómo se denominan esto? Primer y segundo núcleos espermáticos. El núcleo tubular continúa intacto. ¿Ok? Continúa intacto. Cuando los granos de polen llegan al estigma, al orificio de los pistilos, el núcleo tubular se va a encargar de formar ¿qué cosa? El tubo polínico. ¿Ok? Y los núcleos espermáticos, ¿qué van a hacer? Un núcleo espermático se va a fusionar con un núcleo de las microsporas y el otro núcleo espermático se va a fusionar con el otro núcleo de las microsporas, de las macrosporas. Acuérdate, puede denominarse como macrosporogénesis o megasporogénesis. O sea, hay diferentes libros, vas a ver que lo colocan como macrospora o megaspora. ¿Listo? Macrospora o megaspora, cualquiera de los dos. ¿Ok? Ahora, vemos este megasporocito. Meiosis 1, meiosis 2, genera 4 megasporas. Algo peculiar de eso, y que ha sido pregunta, por favor, apunto, lo pongo en rojo ya. Dan miedo ustedes. Elimino esto, y me genera esta solamente. Una sola célula acá. Se divide en dos. El núcleo se divide, el núcleo. O sea, significa que hay cariocinesis. Pero ¿qué sucede? La megaspora que queda, la megaspora funcional, sí que queda, se divide en tres. 3 veces se divide de forma consecutiva el núcleo. Primera cariocinesis genera 2, segunda cariocinesis genera 4, tercera cariocinesis genera 8. Cuando esta estructura que contiene todos estos núcleos, que se denomina saco embrionario, contiene 8 núcleos, se denomina como saco embrionario inmaduro. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Va a haber dos núcleos que se van a fusionar. Cuando se da esta fusión de núcleos, ahí es donde el saco embrionario se vuelve maduro. Así que si te preguntan, ¿cuántos núcleos tiene el saco embrionario maduro? ¿Cuántos dices? 8. ¿Y el maduro? 7. ¿Pero por qué 7? Porque 2 se fusionaron. ¿Cuáles son los núcleos? 3 antipodales. ¿Listo? 2 fusionados, que se denominan núcleos polares. Un núcleo del huevo, o también denominada, mejor lo pongo acá, ósfera. Y 2 núcleos sinérgidas. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a encontrar acá, por ejemplo, los núcleos, ¿no? Mira acá el grano de polen, mira. El grano de polen se denomina inmaduro. Ojo, te estoy hablando del grano de polen, ¿no? Cuando tienes un núcleo generativo y un núcleo tubular. Cuando el núcleo generatriz o generativo se divide en dos núcleos, los núcleos espermáticos, esto de acá ya es un grano de polen maduro. Por lo tanto, si te preguntan, ¿cuántos núcleos tiene el núcleo? ¿Cuántos núcleos poseen las microsporas? El grano de polen inmaduro, ¿cuántos dices? 2. Y si está maduro, 3. ¿Listo? El grano de polen llega acá, hasta el orificio del pistilo, el estigma. Y el núcleo tubular
se encarga de qué? De formar el túbulo polínico. Va bajando, va bajando, va bajando y comienza a pasar diferentes capitas del óvulo. Por ejemplo, la primina, la de acá, la secundina, y atraviesa este orificio pequeñito denominado como micrópilo. Y aquí es donde, por aquí va a estar bajando un núcleo, el primer núcleo espermático y el segundo núcleo espermático. Va a decir, y van a llegar a dónde? Hasta acá. Y van a fusionarse con algunos núcleos. Pero ahorita te voy a comentar cuáles. ¿Okay? Vamos acá. Vamos con la imagen de acá mejor. Luego pasamos a la izquierda. Una vez que los núcleos espermáticos, bajan, llegan hasta un saco embrionario, ingresan esos dos núcleos espermáticos. Y aquí va a ocurrir algo que se denomina doble fecundación. ¿Por qué doble fecundación, profe? Porque hay dos fecundaciones, pues. Primer núcleo espermático, vamos a ponerlo así, fecunda a la ósfera, lo cual va a dar origen al embrión. Y el segundo núcleo espermático va a fusionarse con los núcleos polares, lo cual va a generar el endospermo. Pero aquí viene algo importante. El núcleo espermático es haploide, la ósfera es haploide, por lo tanto va a originar a un embrión diploide. El problema viene acá. El segundo núcleo espermático es haploide, pero en los núcleos polares no. ¿No te acuerdas que están fusionados? Son diploides. Por lo tanto, un N más 2N, ¿cuántos te da? 3N. Por lo tanto, el endospermo es triploide. ¿Ok? ¿Listo? Listo, listo. Profe, ¿qué es el endospermo y el endospermo? Es una parte de en este caso de la semilla. ¿Listo? A ver, te voy a explicar qué es la semilla. ¿Ya? Vamos a ver, acá vamos, mejor. Acá me excedí. Acá, embrión. Bueno, semilla. ¿Qué es semilla, profe? La semilla es un óvulo fecundado y maduro. ¿Listo? El óvulo fecundado maduro, la semilla tiene diferentes partes. Por ejemplo, te voy a destacar las más importantes. El endospermo. También va a haber otra estructura que se denomina más externa al endospermo, que se denomina el perispermo. El endospermo y el perispermo sirven para nutrir al embrión. Acá encontramos al embrión. ¿Ok? Ahora, profe, ¿qué es el fruto, profe? ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Lo que tú te comes es el ovario, pues. El ovario de la planta, el ovario fecundado y maduro. Eso es un fruto. El fruto posee tres capitas, ¿no? Vamos a tener, en este caso, el embrión. Mira, el embrión va a tener tres capitas. La endodermis del embrión, endodermis, mejor lo pongo acá, va a formar al endocarpo del fruto. ¿Y qué es el endocarpo del fruto? La pepa. Dentro de la pepa está la semilla. ¿Ok? Luego, el parénquima del ovario origina el mesocarpo. Profe, ¿qué es el mesocarpo? La pulpa, pues estimado, la pulpa va a origen a la pulpa. Y la epidermis del embrión va a dar origen, vamos a poner acá, va a dar al epicarpio. Profe, ¿qué va a dar? ¿Y qué da origen el epicarpio? La cáscara, pues. Cáscara. Ahí está. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Sencillísimo. Continuemos. Sistema reproductor ahora en nuestro caso, pues, sistema reproductor humano. Veamos, ¿qué nos dice? Reproductor humano, masculino y femenino. Entonces, el sistema aparato reproductor humano, estimados, por si es que no conocen todavía, N, glande, testículos, estimados, no conocen, genitales externos, genitales internos. Genitales externos también se denominan como vulva. ¿Ok? ¿Listo? Veamos algunas estructuras principales en este caso.
Vejiga, ya sabemos que forma parte del tracto urogenital, en los cuales almacena la orina producida. ¿Ok? ¿Listo? El pene, en la cual viene a ser el órgano copulador, la cual posee grandes paquetes musculares denominados como cuerpo cavernoso, y asimismo está altamente vascularizado, ¿no? Porque el hecho de irrigar demasiado sangre, pues fomenta la erección. ¿Ok? Luego tenemos la zona del glande, que viene a ser una sección altamente inervada, ¿no? Que interviene durante la excitación en el coito. ¿Listo? El meato uretral, que viene a ser el orificio, ¿no? Por el cual sale la orina. Pues. El testículo, donde se desarrolla quizás el proceso más importante aquí, con respecto a la reproducción, que es la espermatogénesis. Profe, ¿y dónde ocurre eso? En el testículo. ¿Pero en qué parte? En los túbulos seminíferos. ¿Ok? ¿Listo? Continuemos. Vamos al aparato reproductor femenino. Ya te comenté de los genitales externos. La vulva, encontramos el clítoris, el cual es el análogo al glande, porque también es una sección inervada. El clítoris justo es una zona donde se unen una unión superior de los labios menores. Los labios menores son más delgaditos, son más lisos, no están pigmentados. En cambio, los labios mayores son un poquito más rugosos, más abultados, más hiperpigmentados. Por acá encontramos el monte de Venus, ¿no? Que viene a ser como una elevación de tejido adiposo, ¿no? Y también se destaca por vello púbico grueso, ¿no? ¿Listo? Luego tenemos a los orificios, dos orificios, el orificio uretral y el orificio de la vagina. ¿Qué, profe? ¿Tiene dos orificios? Claro, ¿tú crees que se orina por la vagina? No, hay un orificio que se denomina como el introito uretral, introito, que es un orificio de la uretra. Y por otro lado vamos a tener al introito vaginal, que viene a ser el orificio de la vagina, que viene a ser el canal del parto. ¿Listo? El canal del parto. El órgano viene a ser en este caso el receptáculo copulador, ¿no? Porque aquí se va a recibir que al pene. Y por otro lado también viene a ser el canal de la menstruación, pues porque por ahí va a salir el sangrado. ¿Ok? Vamos a ver con el siguiente, que nos dice ahora los genitales internos vamos a tener a la vagina, útero, a la trompa de falopio, también denominados como oviducto, y por último al ovario. Y aquí en el ovario es donde se desarrolla un proceso determinado, importante, denominado como ovogénesis. ¿Pero dónde sucede la ovogénesis principalmente? En los folículos. Folículo. El folículo viene a ser, mira, un compartimento rodeado de unas células que se denominan células de la granulosa, pero que en el centro contienen al ovocito. El ovocito va a estar desarrollándose, pues. Por eso el folículo va a estar comenzando a cambiar, porque está evolucionando, está evolucionando hasta formar un folículo maduro, también denominado como folículo de Graf. Cuando el ovocito ya ha pasado, ya ha comenzado a proliferar las ovogonias, ¿no? Ha formado el espermatocito, ¿no? Por otro lado, ha continuado con la meiosis, ¿no? Etcétera, etcétera. Los ovocitos están comenzando a duplicar sus organelas, ¿no? ¿Listo? Una vez que ya está listo, ¿qué sucede? La ovulación, la liberación del ovocito. Ojo, la ovulación no significa la liberación de un óvulo. No, 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 no. La ovulación es la liberación de un ovocito. ¿Qué, profe? ¿Todavía el óvulo es liberado? El gameto femenino es liberado cuando todavía no se ha cumplido su diferenciación. Claro, todavía. El espermatozoide no fecunda al gameto femenino cuando está en óvulo. Lo fecunda cuando está en un ovocito secundario. Se libera. Esta liberación, ¿cómo se denomina? Ovulación. Luego el folículo comienza a involucionar y forma el introito, el cuerpo lúteo. Profe, eso me suena luteinizante. Hormona luteinizante, sí, y ahí va a venir ese nombre. Vamos a verlo ahora acá. ¿Cómo se relaciona todo este desarrollo folicular con el ciclo menstrual, la temperatura corporal, las hormonas hipofisiarias y ováricas y el ciclo uterino?
¿Ok? Ciclo menstrual. Una vez que que algunos de ustedes, ¿sí? Ustedes estimados, culminan la menstruación, bueno, mejor dicho, ya en el tipo de, ya a la mitad del sangrado, bueno, cuando inicia el sangrado más que todo, como podemos observar acá, inicia el sangrado, un folículo, o mejor dicho, algunos, entre unos 10 a 20, comienzan a desarrollarse. Les vienen señales y le dice, oye, actívate. Y comienza a desarrollarse. Mira cómo se desarrolla el folículo. Pero ¿tú te acuerdas cómo se denomina esa hormona hipofisiaria que estimula el folículo? Hormona folículo estimulante, pues. Una hormona hipofisiaria, mira cómo aumenta los niveles. ¿Ves? Para el desarrollo del folículo. Una vez que llega una etapa en la cual se ha madurado el folículo, se tiene que liberar. ¿Y te acuerdas cómo se denomina esa hormona hipofisiaria que aumenta para que se dé la ovulación? La hormona luteinizante. ¿Y por qué se denomina luteinizante? Porque después el folículo va a entrar a una etapa de involución denominada cuerpo lúteo, hasta que se degenere por completo. ¿Listo? Hormonas ováricas. La hormona folículo estimulante al momento de incrementar, ¿qué va a hacer? Va a aumentar el estrógeno, ¿verdad? Y luego la hormona luteinizante después de la ovulación, ¿qué va a aumentar? La progesterona. Profe, ¿por qué aumenta la progesterona? Progesterona, en pro de la gestación. ¿Ok? En pro de la gestación. ¿Qué va a hacer esto? Mira, a este nivel se ha liberado el óvulo. ¿Y qué dice tu cuerpo? Oye, he liberado un óvulo. ¿Y si lo fecundan? ¿Y si no lo fecundan? Ya, pero ¿y si lo fecundan? Ya, no puedo asegurarme. De todos modos, ya, si lo fecundan o no lo fecundan, yo voy a preparar a mi útero para que desarrolle el embrión. ¿Cómo? Después del día, en este caso, 0, hasta la ovulación, que son aproximadamente 14 días, esto es fase folicular. ¿Por qué? Porque se da el desarrollo folicular. ¿Ok? Como en la ovulación se libera el óvulo, se libera el ovocito, se fecunda, ¿y tu cuerpo qué hace? Con la progesterona dice, oye, útero, aumenta pues tus capitas, aumenta tus capas, ¿ya? Aumenta el endometrio, ¿vale? ¿Ya? Aumenta. ¿Para qué? Es que quizás fecundan al ovocito para que luego se impregne acá y sea una zona en la cual esté cubierta y a la par vascularizada para que pueda ser nutrida y oxigenada. ¿Te das cuenta? Pasa el día 28, no fue fecundado. ¿Y qué pasó? Todo esto se elimina en forma de sangrado, menstruación. ¿Ok? Vamos ahora con la gametogénesis, que viene a ser el proceso de origen de generación de gametos, ¿no? Ambos casos, gameto femenino y gameto masculino, parten de estas células, la espermatogonia y la ovogonia. La espermatogonia y la ovogonia después maduran hasta convertirse en espermatocitos y ovocitos respectivamente. Entran a un proceso de meiosis, pero ya sabes, como la meiosis involucra dos divisiones, ocurre una primera meiosis en la cual obtienes espermatocito secundario y ovocito secundario respectivamente. Pero a diferencia en caso de los gametos masculinos de los gametos femeninos, es que al final todos los gametos son funcionales. En cambio, después en las células hijas del espermatocito 1, no todas son funcionales, solamente es una. ¿Y cuál va a ser esa? La cual contenga el mayor volumen citoplasmático. ¿Y por qué, profe? Porque dentro de este volumen citoplasmático va a haber nutrientes. Y cuando este sea fecundado por el espermatozoide, todos esos nutrientes van a ser necesarios para que siga el ciclo de vida. ¿Ok? Por lo tanto, después de la meiosis 1, el ovocito 1 genera un cuerpo polar, un primer cuerpo polar, y luego genera, ¿qué cosa? Un ovocito secundario. Sigue la meiosis 2, generan segundos cuerpos polares, ¿sí? Y por otro lado una ovótide. ¿Ok? Ahora, profe, si acá es ovótide, ¿acá qué son? Después del espermatocito 2 que ocurre meiosis 2, ¿qué se genera acá? Espermátides, pues. ¿Ok? Espermátides.
Estos espermátides entran en una etapa de diferenciación y se convierten ¿en qué? En espermatozoides. ¿Ves cómo tiene esta estructura, esta morfología? Ahora, el ovótide también se diferencia. ¿Y gracias a quién se diferencia? Al espermatozoide que va y lo fecunda a este nivel. Ojo, no lo fecunda acá, lo fecunda a este nivel durante, cuando es un, o mejor dicho, más acá, cuando es un ovocito secundario. ¿Listo? Cuando es un ovocito secundario. Al final, ¿qué sucede? Se forma un huevo, también denominado como cigoto. ¿Ok? Continuamos. Fecundación. Vamos. Ya sabemos qué ocurre en el ovario. ¿Qué cosas ocurren en el ovario? Se desarrolla, ocurre el desarrollo folicular, se forma un ovocito, el ovocito es liberado. ¿A dónde? Ojo, por favor, apunta esto. El ovocito secundario es liberado hacia la trompa de falopio u oviducto. Y se queda acá. La trompa de falopio está dividida en tres partes, ¿ya? Tercio interno, tercio medio y tercio externo. El tercio externo también se denomina como ampolla. Por eso una pregunta, si te dice, ¿en dónde se libera el ovocito? ¿Dónde se realiza la ovulación? Ah, ya, en la ampolla o el tercio externo, ¿ok? Se libera el ovocito y estos seres despreciables llegan y lo fecundan. Y se forma, ¿qué cosa? El cigoto. El cigoto comienza a dividirse en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células y 32 células. Ahora, cuando tienen 16 o 32 células, ahora se denomina mórula, que es como una esfera con puras células, y cada célula son idénticas, todas células son idénticas. Todas estas células que son idénticas, al cabo de los 5 a 6 o 7 días, esta esfera que es compacta se comienza a volver una esfera ahuecada. Las células, algunas comienzan a diferenciarse en algunas y otras en otras. ¿Ok? Y forman una nueva estructura denominada la blástula. Esta blástula, esta nueva esferita ahuecada, ingresa al endometrio y esto es implantación de la blástula. ¿Ok? Acá vemos la blástula. ¿Ves? Esto no es una esfera, esto no es una esfera compacta, es una esfera ahuecada. Esta blástula continúa, las células siguen diferenciando y siguen moviéndose alrededor de todo este compartimento y forman un cuarto estadio. Acuérdate, primer estadio, cigoto, mórula, blástula, gástrula. Y la gástrula también se denomina como embrión trilaminar. Me está mintiendo. ¿Cómo eso va a ser un embrión, profe? Cuando has llevado tú dices que un embrión es así, pues no. Sí, te enseñan, un embrión es así, ¿no? Por eso es que en algunos libros prefieren colocarlo como disco trilaminar. Pero algunos autores dicen, porque es un embrión, pero es un embrión trilaminar. ¿Por qué trilaminar? Porque tiene 3 láminas. ¿Y esas láminas qué son? Son capas. ¿Y qué capas son? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Y a partir de cada una de esas capas, estas células van a comenzar a proliferar y algunas se van a diferenciar ¿en qué? Del ectodermo, sistema tegumentario, piel, pelos, uñas, sistema nervioso, neuronas, sistemas sensoriales, diferentes, células receptoras, sistemas musculares, a partir del mesodermo, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema excretorio, sistema reproductor, a partir del mesodermo. Y por otro lado, sistema digestivo y respiratorio a partir del endodermo. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Para culminar, estaremos con la partenogénesis. ¿Ok? Un minuto. ¿Listo?
A ver, vamos. Partenogénesis. ¿Ok? La partenogénesis viene a ser un tipo de reproducción en la cual participan células sexuales, sí, un ovocito, pero que no es fecundado y la cual va a dar origen a un individuo. ¿Ok? Tenemos a una abeja, ¿listo? A una abejita. La abejita, ¿qué sucede? Produce su ovocito, no llega a ningún espermatozoide, no es fecundado, pero aún así el huevo se comienza a dividir hasta formar a una abeja macho, que se denominan los zánganos. ¿Sí? ¿Cuál es su función? Reproducción. Nada más. Así son. ¿Listo? Por otro lado, tenemos a los ovocitos que sí son fecundados. Tenemos un ovocito. ¿Y por quién es fecundado? Por los zánganos, pues. Los zánganos van acá, van acá, van acá, van acá. Y el espermatozoide llega, fecunda. Y va a dar origen, ¿qué cosa? A una obrera o a una reina. Pero quiero que te des cuenta algo. ¿Ya? Sí o no, el ovocito es haploide. Si no es fecundado, va a continuar siendo haploide. El huevito se va a desarrollar como haploide, por lo tanto los zánganos, todas sus células son haploides. ¿Ok? Y ahora en este caso, vemos acá, a la hembra que forma un huevito. El huevito, acuérdate que es haploide. Llega un espermatozoide del zángano, fecunda. ¿Y qué va a formar? Diploides. Todas las abejas que llegan a ser diploides son hembras. Pero dependiendo de la alimentación, dependiendo de los nutrientes que reciba, va a ser una obrera o va a ser una reina. ¿Listo? Pero lo más importante de la partenogénesis, acuérdate que es en este caso el proceso en que participa un ovocito, el cual no es fecundado y da origen a un individuo. ¿Ok? Vamos ahora con la metamorfosis. La metamorfosis viene a ser, mejor lo escribo acá, serie de cambios morfológicos y fisiológicos drásticos, evidentes. ¿Ok? Un ejemplo, ¿dónde ocurre eso? Ocurre en diferentes animales. Tartígrados, rotíferos, equinodermos, eh, crustáceos, insectos, anfibios. ¿Ok? Tenemos acá un huevito. ¿Listo? En este caso de la mariposa. Pasa a un estado de oruga. Luego la oruga se enrolla a nivel de unas hojas y entra a un estado de pupa. En este estado de pupa, la actividad metabólica es reducida. Inactividad hay aquí. Y luego, ¿qué aparece? Mariposa. Pregunta, ¿esto es igual a esto? No, no. Drásticamente ha cambiado. Es una metamorfosis. ¿Okay? Hay tres tipos de metamorfosis. Pero más que todo se toma en cuenta dos, que es la hemimetábola y la holometábola. ¿Ya? La holometábola implica un mayor proceso de cambios. La hemimetábola no tanto. Hemimetábola, holometábola. ¿Sí? Hemi, mitad, holo, completo. ¿Ok? Vamos a la clasificación según nacimiento. Acá sí, que sea ovíparo. ¿Listo? ¿El ovíparo qué consiste, profe? ¿Qué consiste? Ovíparo, pues, pingüinos, por ejemplo. En este caso, el embrión es desarrollado fuera del progenitor. ¿Y es donde? Dentro de un huevo. A partir de acá, eclosiona la cría. Pero acuérdate que el embrión se desarrolla dentro del huevo y el huevo está fuera del progenitor. Por lo tanto, la cría también eclosiona, nace fuera del progenitor. ¿Ok? En cambio, los vivíparos, que ocurren en la mayoría de mamíferos, ¿qué sucede? El embrión se desarrolla dentro del progenitor y la cría también sale del progenitor. ¿Ok? En cuanto a los ovovivíparos, es casi una mezcla, en la cual los embriones se desarrollan en huevos, pero el huevo sigue estando dentro del progenitor. Y ahí es donde eclosiona. ¿Listo? ¿Listo, estimados? Ahora vamos con las preguntitas. ¿Okay?
¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? Pueden estar escribiendo por el chat. Para aprovechar estos minutos que nos quedan. No he proyectado todavía. Un ratito. Acá está. Listo, estimados. Acá les pido su ayuda nuevamente por el chat. ¿Listo? Por el chat, por el chat. Vamos a ver qué nos dice Inga, Sánchez, Bolaños, Pando, Remugo, Espinosa, Chagua. A ver qué nos dicen por el chat. En la 1, a ver, en la 1. ¿Qué proponen en la 1? Vamos a ver las respuestas. A ver, Yasadi nos dice C. Emma nos dice la C. ¿Qué tal? ¿Los demás, estimados? ¿Qué proponen? Yanela la C también. Está bien, muchachos. Tienen que participar, muchachos. ¿Listo? En las siguientes imágenes se observa dos tipos de reproducción en vegetales denominada estolón y acá falta tubérculos, ¿no? Por lo tanto, sería ¿de qué tipo? Vegetativa. Propagación vegetativa o reproducción por propágulos o reproducción vegetativa. Esto es aprovechando una capacidad propia de las plantas que se denomina como totipotencia, ¿no? Veamos, siguiente, la casa, ¿no? Sigamos, la 2. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué propone la 2? ¿Qué propone la 2? Pues sencillísima, ¿no? La 2 sencilla. Ariana también la hace. Excelente. ¿Qué proponen? A ver, Yasari dice la A. A ver, ¿qué proponen los demás? ¿Qué proponen los demás? La A ver. Nos dice que las hidras cuando tienen abundante comida se reproducen asexualmente por medio de la gemación. En las siguientes figuras indique la secuencia de lo que acontece. Nos dice, formando un brote, listo, está formando un brote, la hija creciendo, está creciendo, y la hija separada. Sencillo, ¿no? 2A, 2A. Alianza, ¿no? Ganamos, muchachos, o ganamos. A ver, vamos a ver. Los tejidos proliferativos siempre se encuentran en continua división, aunque requieren de un tiempo de preparación en la interfase, lo que pasa por 3 periodos. Indique qué es lo que sucede durante el periodo S. A ver, ¿qué es lo que sucede durante el periodo S? A ver, ¿qué nos dice? La 3, ya sabe, nos propone D. A ver, ¿qué nos proponen los demás? A ver, ¿qué nos proponen los demás? A ver, ¿qué proponen? Ya, vamos a ir con la respuesta entonces de Yasadi. 3D, ¿no? Los tejidos proliferativos se encuentran en continua división, aunque requieren de un tiempo de preparación en la interfase. Lo que pasa por 3 periodos. Indique qué es lo que sucede durante el periodo S. La duplicación del ADN. El ADN, otro nombre tiene el ácido desoxirribonucleico. Acuérdate que un ADN se duplica gracias a que se sintetiza un ADN utilizando como copia, como templado, como molde, otra cadena de ADN. Por lo tanto, es síntesis de ácidos desoxirribonucleico, ¿no? 3 Daniel, ¿no? Vamos con la 4, vamos con la 4. A ver qué nos dice. Respecto a las funciones del uso cromático durante la mitosis, determina el valor de verdad o falsedad y elija la alternativa correcta. 1. Fijar los cromosomas por sus cinetocoros. Exacto, por sus cinetocoros. Duplicar los centrosomas antes de la división. ¿Listo? Degradar la membrana nuclear. A ver, respecto a las funciones
del uso acromático durante la mitosis. No, pues si es durante la mitosis, vamos a ver acá, falso. El uso acromático no duplica los centrosomas, ¿verdad? No duplica. Los centrosomas se duplican antes. La duplicación de los centriolos va a dar origen a la duplicación de los centrosomas. ¿Ok? Pero acá nos dice las funciones durante la mitosis. Y acuérdate que la duplicación ocurre antes de entrar a la división celular, ¿no? Veamos, ¿qué nos dice? Fijar los cromosomas por cinetocoros, claro, yo les había comentado, ¿no? Esas fuerzas de tracción es gracias a que los cinetocoros se unen a los acromáticos, ¿no? A los microtúbulos. Degradar la membrana nuclear. Eh, Tampoco, el uso acromático no degrada. Repartir el material genético de forma equilibrada, claro, durante la anafase, la disyunción, ¿no? Por lo tanto, la 4 es la A. Vamos con la 5, a ver qué nos dice la 5. La mitosis y la meiosis son dos procesos fundamentales en el ciclo celular que tienen diferencias reconocidas. ¿Cuál de todas es la diferencia? Acá, vamos a ver, la meiosis da en células somáticas muy especializadas, ¿no? La meiosis no ocurre en células somáticas muy especializadas, ocurre en células germinales. 5E, ¿no? 5E. Vamos con la 6, exactamente, ya sabes. Los cromosomas constituyen el máximo nivel de compactación que alcanza el ADN dentro de las células. Sin embargo, existen diferencias entre los cromosomas de los procariontes y de los eucariontes, ya que los cromosomas, ¿qué nos dicen? Procariontes son lineales y varios segmentos. Tampoco, ¿no? En los procariotas el ADN es circular, ¿verdad? ¿Y qué sucede? ¿Y qué también? Circular y solamente es un segmento. Por otro lado, ¿en los eucariotas son más grandes que los procariotas? Sí, contienen un mayor contenido genético. Los eucariotas se ubican dentro de los nucleoides. Los eucariotas no poseen nucleoides. Los procariotas se encuentran dispersos en el núcleo. No, tampoco. Procariotes tienen diferencias de acuerdo al sexo. No hay sexo, pues. ¿Listo? Por lo tanto, 6 sería D, ¿no? Exactamente, ya saben. Vamos con la 7. La macrogametogénesis es el proceso de formación de gametos femeninos en la flor, específicamente en el ovario. Respecto a ello, determina el valor de veracidad o falsedad. Luego acá 7 casa. 7 casa. Ok, vamos con la 8. Observe la siguiente figura e identifique la etapa en donde sucede. Lógicamente esto va a suceder en la profase 1, ¿no? Pero si hablamos de una fase en específico, vamos a estar refiriéndonos a la D, que viene a ser el paquiteno, ¿no? Donde sucede ¿qué cosa? El intercambio cromosómico, el crossing over. ¿Ok? ¿Listo? Veamos. 9. ¿Qué nos dice? El endospermo es un tejido de reserva del embrión de las plantas fanerógamas, ¿sí? O sea que pues, en este caso producen un embrión de por sí, fanerógamos, o sea, plantas con flores. Es triploide y puede ser usado como fuente de nutrientes por el embrión durante la germinación. El endospermo se forma por la fusión de, lógica, como les dije, un núcleo espermático con los núcleos acá, con los núcleos polares o también denominados como núcleos secundarios, ¿ok? Núcleos polares o núcleos secundarios. Apunten eso, por favor. 9, Daniel. 10. La mayoría de peces producen gran cantidad de óvulos que depositan en lugares seguros para sus crías, a la espera que el macho los fecunde con sus espermatozoides. Pero esta técnica resulta poco efectiva, por ello algunos peces han optado por ser ovovivíparos, como es el caso de, ya ustedes se acuerdan, A, mantarraya, guppies y mojis. ¿Ok? ¿Listo? Vamos con el siguiente. 11. Los testículos o gónadas masculinas son dos estructuras reproductoras que se encuentran en el escroto, ¿no? Esa piel que recubre, ¿listo? Estos genitales. Son responsables de producir espermatozoides y también testosterona u hormona sexual masculina. La función endocrina de los testículos es controlada por, a ver, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? B, la glándula hipofisiaria anterior. ¿Te acuerdas de las gonado? En este caso, a ver, vamos a tener a las gonadotrofinas, ¿no? A las gonadotrofinas o las gonadotropinas, ¿no? Continuemos con, exactamente, yo sé. 12. ¿Qué nos dice? El siguiente esquema muestra algunos órganos reproductores femeninos, indique el nombre de estructuras en el orden que se encuentran. Claro, uno es útero. Uno
¿Qué es? 1 es ovario, 2 trompa de falopio, 3 útero. A ver, avance. 1 ovario, 2 oviducto y 3. 1, acá sería la E en sí. Vamos, 13. Ahí está. La primera menstruación, ¿cómo se denomina? Menarquía. ¿Listo? Desminorrea no, es una reducción de esto. ¿Listo? Amenorrea es que no está sucediendo. ¿Ok? Ahora vamos. 14. Un embrión forma 3 capas celulares distintas y cada capa se convierte en distintos tipos de células y órganos. Indique la capa embrionaria que forman los riñones y los huesos. Si estamos hablando del riñón, estamos hablando del sistema excretorio. Si estamos hablando del hueso, estamos hablando del sistema óseo, o específicamente del sistema esquelético. ¿Cuál de las capas da origen a esta? E, ¿verdad? El mesodermo. ¿Listo? Vamos con la 15. Observa en la siguiente imagen el proceso de transformación por el que deben pasar algunos insectos y anfibios para poder alcanzar la vida adulta y seleccione la respuesta incorrecta. 15. Observe en la siguiente imagen el proceso de transformación porque deben pasar algunos insectos y anfibios para poder alcanzar la vida adulta y seleccione la respuesta. Lógicamente va a ser metamorfosis, ¿no? ¿Qué nos dice? C. El renacuajo posee cola para moverse y pulmones para respirar, ¿no? Y ya cuando pasa a adulto, la respiración cutánea es la predominante, ¿no? El renacuajo. Pero acá acuérdense que también destaca en gran parte la respiración branquial más que la pulmonar. Acá está por corregir. Acá es branquial, acuérdense de las branquias externas. Y cuando pasa acá, pulmonar y cutáneo, porque realmente la respiración pulmonar está asociado a la transición de un ambiente acuático a un ambiente terrestre. Por eso es que a los anfibios se consideran como los primeros animales terrestres o a los primeros animales completamente, bueno, a los reptiles, por ejemplo, se consideran como los primeros animales completamente terrestres, ¿ok? Pero a los anfibios, como se les dice, como los primeros animales terrestres. ¿Ok? Y es gracias porque a los pulmones, ¿no? Los pulmones se considera como una evidencia, ¿no? De esta transición. ¿Listo, estimados? C. Ahora, vamos a terminar con una pregunta interesante que justo un colega le había realizado a los alumnos, ¿no? Si yo les digo que ustedes ya han visto un poco de biología molecular, ¿se acuerdan que la mitocondria es un órgano, una organela autónoma, ¿verdad? ¿Verdad? Porque posee su propio ADN. Por lo tanto, posee su propio DNA polimerasa. Así que si yo les digo, ¿en qué fase del ciclo celular, la ADN polimerasa mitocondrial está funcionando? A ver, ¿alguien cree? ¿En qué fase diría? ¿En qué fase está actuando la ADN polimerasa mitocondrial? Ahí quiero ver, pues, memoria o hay juicio crítico si se está desarrollando. 11:55. Listo, estimados. Estamos culminando. ¿No? Nada. En la fase G sub 1, pues, en la fase G1. ¿Por qué? En la fase G1 está la duplicación de organelas, o sea, se está duplicando la mitocondria. Y para que la mitocondria se duplique, ¿qué necesita? Dividirse. Y si las mitocondrias se dividen, también significa que su ADN se está multiplicando. ¿Y cómo se multiplica el ADN? Con una ADN polimerasa. Y si esta ADN polimerasa se encuentra en la mitocondria, ¿qué ADN polimerasa es? La ADN polimerasa mitocondrial. ¿Listo, estimados? Nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Un gusto. Repasen de forma equilibrada. Ya saben. Nos vemos. Ah, cierto. Suerte en su examen. Cierto, suerte en su examen.